Buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Se acordarán, fue 3 semanas atrás que les empecé a dar algo que incluso habíamos estado aprendiendo en la iglesia canadiense. Estamos haciendo una serie sobre el libro de Nehemías. La costumbre en esas iglesias es cada domingo un capítulo, ¿no? Pero les voy a ser muy sinceros, especialmente al inicio del libro de Nehemías, mira, siendo alguien que le encanta leer la Biblia, había partes que me aburrían, porque, por ejemplo, el capítulo 7 parece como un registro, es una lista de nombres nomás. Y obviamente en el contexto histórico tiene sentido. Porque recuerden que cuando el libro de Nehemías fue escrito, el propósito mayor, o sea, cuando fue originalmente escrito, no fue para que algún día estaban pensando, en el futuro va a haber este libro que se llama la Biblia, y va a ser 66 libros, y nosotros queremos ser parte de esa lista, básicamente. Así como, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, por ejemplo, yo he visto los niños que están en las academias, dicen, algún día yo quiero ser convocado para mi selección, ¿no? Tienen una lista de 23 jugadores, yo quiero ser uno de ellos. Eso también aplica para la mayoría de los libros en la Biblia. Nunca tienen la intención de ser parte de la Biblia. Fue el Espíritu Santo que guió todo ese proceso, inspiró a las personas que escribieron los libros, o por ejemplo en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, y el día de hoy tenemos esa colección que ha sido preservado hasta el día de hoy, y nosotros lo llamamos la Biblia. Pero Nehemías fue escrito más que todo como un libro de historia. La mayoría de lo que nosotros llamamos el Torá, de Génesis a Deuteronomio, también mucho de eso también es historia. Es la historia de cómo, no solamente el comienzo del mundo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero sino el pacto que él hizo con Abraham y cómo eso se transmitió a través de sus hijos y sus descendientes. Éxodo habla de cómo los descendientes de Abraham, los israelitas, fueron esclavos y Dios los liberó. Y hasta Deuteronomio es la historia de cómo cuando salieron de Egipto fueron en camino a la tierra prometida, pero durante esos 40 años que Dios les dio una ley y los estableció como un reino, como una nación sagrada. Se acordarán de, por ejemplo, acá yo tengo Éxodo 19:6. Esto va a sonar familiar porque yo di una prédica, creo que el mes pasado, sobre el Pentecostés. En el Éxodo 19:6 dice de que ustedes, Dios hablando al pueblo de Israel, dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En el versículo 5 antes dice, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y les hablé 3 semanas atrás con Nehemías capítulo 8, que es la historia de cuando finalmente la ley, el Torá, fue restaurado al pueblo de Dios. Porque para los que quizás no estuvieron acá o quizás no escucharon, todo el libro de Nehemías, o sea, el resumen es que Dios restaura. Era Dios restaurado después de 70 años en exilio. O sea, el pueblo de Israel fue conquistado por Babilonia. Esto pasó más o menos unos 600 años antes de Cristo. Y fueron llevados. Y la mayoría de los que fueron llevados como cautivos a Babilonia nunca más vieron sus casas. Nunca más regresaron a Jerusalén. Porque, como les digo, fue 70 años de exilio. Pero incluso, mientras que estaban siendo llevados en cautiverio, Dios les prometió de que Él iba a restaurar, que algún día, si no ellos, sus descendientes, iban a poder regresar a la tierra y restaurar el reino de Israel. Uno de esos versículos que casi todas las chicas, no sé si lo hacen en Latinoamérica, pero acá en Norteamérica es muy común que las chicas cristianas pongan un versículo en su Instagram. Eso es algo con las redes sociales y casi siempre ponen Jeremías 29:11, lo cual va a sonar familiar. Es cuando Dios dice que los planes que yo tengo para ustedes son de bien y no de mal. Yo les tengo planes para darles un futuro, para darles esperanza, ¿no? El contexto de ese versículo es de que Dios está prometiendo algo al pueblo de Israel, de que sí, están sufriendo las consecuencias de sus pecados. Por eso Dios permitió de que Nabucodonosor conquistara a Israel. Y muchos murieron, pero la mayoría fueron llevados básicamente como esclavos a Babilonia. Y hasta cuando Babilonia eventualmente fue conquistada por el Imperio Persa, igual, mucha gente se quedaron ahí y para muchas personas perdieron su identidad judía. Porque desde el momento en que nacieron ya no estaban en Israel o en Judea o en Jerusalén.
estaban en una tierra extranjera, ¿no? Entonces, solo estoy dando un resumen. El capítulo 8 es la historia de que cuando finalmente todos regresan con Nehemías, bueno, un grupo muy grande regresó con Nehemías y empezaron a reconstruir sus hogares, sus casas, especialmente el muro. Recuerda que el muro de Jerusalén había sido destruido por los babilonios. Y el templo eventualmente sería restaurado por un hombre llamado Zerubabel. Eso vendría un poco después. Pero el punto es de que Esdras, que fue uno de los escribas, o sea, era de la casa sacerdotal, él llevó, o sea, pudieron preservar el Torah, la ley, llevaron con ellos a Babilonia, y Dios preservó su palabra, y ahora lo estaban trayendo de regreso. Y la culminación de la restauración no era cuando terminaron de construir sus casas, o el muro, o incluso el templo. El mismo Salomón, que había construido el templo original, admitió, él dijo: Dios, ni siquiera todos los cielos pueden contenerte, mucho menos esta casa que yo he construido para ti, ¿no? Lo que realmente hizo que el pueblo sea restaurado como el pueblo de Dios fue cuando finalmente, después de literalmente décadas sin la palabra, pudieron escucharlo otra vez. Y la gente reaccionó, lloraron incluso. Dice que la gente lloraron cuando escucharon la palabra de Dios. Por dos razones. Uno, porque estaban tan alegres de que habían recuperado algo que era un tesoro para ellos. La palabra de Dios era lo más preciado que tenían. Pero en segundo lugar, por convicción, porque se dieron cuenta de los pecados de sus ancestros, la razón por la cual Dios permitió de que su nación fuera destruida por un tiempo, llevados como esclavos a una tierra extranjera, y ahora Dios les está dando una nueva oportunidad para empezar desde cero. Reconstruir Jerusalén y nuevamente tener un sacerdocio para que nuevamente puedan ser esa nación santa y elegida. Lo que Dios llamó su tesoro entre todas las naciones, ¿no? Ahí sí, así termina. El 8 termina con que la gente incluso no solamente escuchan la palabra de Dios, no solamente escuchan la ley, sino cuando se enteran, oye, justamente es la época cuando tenemos que celebrar cuando Dios, cuando nuestro pueblo estaba en el desierto y Dios proveó por nosotros. Tenían que ser tabernáculos, la fiesta de tabernáculos. Y la gente lo hicieron con alegría. Era como les digo, era como un tesoro que finalmente habían recuperado después de décadas, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a leer el capítulo 9 de Nehemías. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes, si tienen una Biblia, tienen como un título al inicio. Ahora, recuerda que los títulos que ustedes ven al inicio de cada capítulo, eso no es la Biblia. Eso fue puesto por los traductores para que sea mucho más fácil cuando estás navegando. ¿Dónde está la historia de tal persona? Ahí está, ¿no? El título que yo tengo en mi Biblia es Arrepentimiento y Confesión. Seguro que ustedes tendrán un título algo parecido, ¿no? ¿Alguien tiene algo diferente de casualidad? Los israelitas confiesan sus pecados. Confiesan sus pecados. Genial, genial. Mira, lo que me llama la atención acá no solamente es el hecho de que dicen sorry a Dios, porque mucha gente tiene este malentendido de que arrepentimiento es decir, hey God, I screwed up, sorry en inglés. O sea, Dios cometí un error, sorry, perdóname, ¿no? Lo siento. La manera como el pueblo, o sea, todos juntos, como un solo cuerpo, se arrepiente delante del Señor es un ejemplo para todos nosotros. Voy a empezar desde el 1. Dice, el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Ahora, para nosotros eso va a sonar un poco raro, eso no es una costumbre que nosotros tenemos, pero en esa época, eso de vestirse de silicio y ponerse polvo sobre sus cabezas era un símbolo cuando alguien estaba de luto. Eso también lo vemos, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Esther, cuando el rey, sin saber de que Esther era judía, él firmó una ley que le inspiró a Amán, diciendo, sabes que hay este pueblo en tu reino que te quieren causar problemas, hay que exterminarlos. El rey ni siquiera examinó, dijo, ya, dame la ley y yo lo firmo. No estaba consciente del hecho de que él había firmado un mandato para exterminar a los judíos. Y cuando Mardoqueo y los otros judíos se enteraron de esto, también estaban en un estado de luto. Y también dice la Biblia de que se hicieron de silicio y pusieron polvo sobre su cabeza. Y la reina Esther estaba en el castillo, pues estaba en el palacio y no sabía lo que estaba sucediendo. Y cuando veo, ¿y por qué mi primo está así todo de luto?
Y después le manda un mensaje a ella explicando que literalmente hay una fecha de nuestra exterminación. En un mes todos nos vamos a morir. Y pues, por eso estaban de luto. En el libro de Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Después de que Jonás predica, después de que Dios lo escupió de un pez, obviamente, el pueblo escucharon la advertencia diciendo de que en 40 días Nínive, la ciudad de Nínive va a ser destruido por sus pecados. El pueblo también, hasta el rey, se quitó sus vestiduras de realeza y también se puso de luto como un símbolo de arrepentimiento. Esa era una costumbre en esa época. Entonces ahora el pueblo de Israel está haciendo lo mismo. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea, para ellos no era solamente decir sorry, sino también estaban trayendo los pecados de sus ancestros, de lo cual la mayoría nunca se habían arrepentido. Porque recuerda, por el hecho de que Israel pecó contra Dios, a pesar de que el profeta Jeremías les había advertido una y otra vez, tienen que arrepentirse, si no, ustedes van a ser esclavos de Babilonia. ¿Y qué hicieron con Jeremías? La mayoría no le prestaron atención. Una que otra persona sí le prestó atención, sí se arrepintieron, pero la mayoría, especialmente el rey Sedequías, no. Incluso lo tiraron en un pozo para dejarlo morir ahí. Por la misericordia de uno de los siervos del rey, dijo, ¿sabes qué? Por favor, lo podemos sacar de ahí. Y dije, el rey, sácalo. No era porque le importaba, sino porque le dio pena, ¿no? La gente se dieron cuenta, nosotros fuimos llevados en cautividad, en exilio a Babilonia y a Persia, por los pecados de nuestros ancestros, por lo cual nunca se habían arrepentido. Entonces para ellos era importante no solamente traer sus pecados, pero también los pecados de sus ancestros. Dice acá, ya. Dice, puestos después cada uno en su lugar, una cuarta para el día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y da una lista de los levitas. Recuerda que el tribu de Leví no tuvo un territorio específico dentro de Israel. Si ustedes, especialmente en la parte de atrás de sus Biblias, casi siempre tienen mapas. Tienen un mapa del Imperio Romano, los viajes de Pablo, por ejemplo, quizás un mapa de cómo era Jerusalén, y también quizás tendrán un mapa de cómo eran divididos los tribus de Israel. Se darán cuenta de que el tribu de Leví no tiene un territorio. Es porque no tenían un territorio necesariamente, sino que como era la casa sacerdotal, vivían dentro de lo que era el territorio de Judea o de Judá. Entonces los levitas tienen esa responsabilidad. Dios los eligió. Ustedes van a ser los representantes espirituales del pueblo. Yo hablaré a través de ustedes y ustedes también confesarán los pecados del pueblo delante de mí. Y dan un montón de nombres acá. En el versículo 5 dice, levántense, los levitas hablando, pero levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Entonces empiezan a adorar y alabar a Dios. Dice, sea bendito su glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. O sea, en este momento los levitas están hablando al pueblo están hablando al Señor, dándole gracias a Dios, alabándolo, pero ahora empieza el arrepentimiento. En el 6 dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Aunque no lo crea, mira, esto es algo muy interesante. Cuando yo leí esto por la primera vez, fue en inglés obviamente, pero me di cuenta, es como un hidden treasure, como un tesorito. Para alguien que no tiene tiempo para leer todo el Antiguo Testamento y quieren un resumen, o sea, otra vez en términos futbolísticos, en vez de tener que ver los 90 minutos otra vez, solo ves el resumen, ves los goles en YouTube, que es el video máximo 3 minutos, ¿no? Esto es el resumen del partido, metafóricamente hablando. O sea, tenemos un resumen de todo lo que había hecho el Señor para su pueblo, desde Génesis hasta el momento donde están ahora. Como les dije, esto es más o menos unos 600 años antes de Cristo. El versículo 6 es indirectamente refiriéndose a Génesis.
hablando de cuál es el primer versículo de toda la Biblia. Génesis hablamos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Génesis 1:1. Entonces, el versículo 6 de acá, de Nehemías 9, es básicamente como haciéndonos recordar de que Dios es el creador, ¿no? Y después salta a lo que nosotros el día de hoy conocemos como Génesis capítulo 12. Recuerda que en esta época los capítulos y versículos no existían. Si tú le decías a un israelita, ¿se acuerdan de Éxodo 14? Le hubieran dicho, ¿qué? No hubieran sabido lo que están hablando. Dice, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Eso es una referencia. Ahora pasan desde la creación a cuando Dios eligió a Abraham y dijo, a través de ti yo voy a hacer un pacto, y a través de tus descendientes yo voy a traer el Mesías, el que va a bendecir a las naciones, a través de ti, ¿no? A este fiel su corazón delante de ti. E hiciste con él un pacto para darle la tierra de los cananeos, del hitita, del amorreo, del ferezo, del jebusito, para darle a su descendencia, y has cumplido tu palabra, porque tú eres justo. Bien, ¿no? Ahora mira, el 9, ahora salta, desde Génesis, ahora salta al libro de Éxodo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Eso es Éxodo 14, por si acaso, la historia de cuando se partió el Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia, y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio del mar sobre tierra firme. Y echaste en los abismos a sus perseguidores. ¿Se acuerdan cómo terminó el ejército del faraón, no? Como una piedra en aguas turbulentas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí. Desde el cielo hablaste con ellos. Esto se refiere a Éxodo 20. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Ahora, como les dije, esto es un resumen del Antiguo Testamento. Cuando yo le digo, mira, o sea, en vez de tener que leer todo Génesis y todo eso, está dando, esto es lo que Dios hizo durante este tiempo. Y yo también me puse a pensar, porque sería una cosa si los levitas estuvieran hablando al pueblo. Como les dije, para muchos de ellos estaban escuchando el Torah por la primera vez. Entonces para mí hubiera tenido mucho sentido, como, ok, todos ustedes les vamos a enseñar su historia, lo que Dios hizo para tus ancestros. ¿Y aprendieron sobre su historia? Claro que sí. Mira, hasta más de 2000 años después, nosotros, cristianos gentiles, nosotros no somos judíos, pero igual nosotros aceptamos esto como nuestra historia espiritual. Aunque tu ADN quizás no tenga ni una gota de sangre judía, bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, cada persona espiritualmente que cree en el Mesías es un descendiente de Abraham. De eso habla Pablo en Romanos, por ejemplo. Entonces esto también es nuestra historia espiritual. Pero también puse a pensar un momento. Esto no es al pueblo, mira lo que Dios hizo para ustedes. Están hablando a Dios. Tú hiciste esto, ¿no? Todo es tú. Y me acuerdo, en inglés yo me dije, ¿Does God need a history lesson? O sea, ¿acaso Dios necesita una lección de historia? ¿Acaso le tienen que hacer recordar, Dios, ¿tú te acuerdas de cuando tú hiciste esto y tal cosa? Entonces yo estaba, qué raro es esto, ¿para qué le tienen que hacerle recordar a Dios todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento? Porque esto sigue. Habla sobre, dijimos, cuando estaban en el desierto, eventualmente llega a David, llega cuando era la época de los reyes, y habla de cómo los reyes cayeron en rebeldía, y justamente por esa razón habían sido llevados cautivos a Babilonia. ¿Es que le tienen que hacerle recordar a Dios sobre todo lo que sucedió porque Dios olvida, o hay otro propósito? Al leerlo más profundamente dije, no es que le tienen que hacerle recordar a Dios todo lo que Él hizo. Dios sabe muy bien lo que hizo. La razón por la cual están diciendo todo esto es su manera de decir, mira Dios, como tú hiciste todo esto por nosotros,
tú siempre estuviste a nuestro lado, tú proveíste por nosotros, tú nos rescataste de esclavitud, tú nos rescataste de nuestros enemigos cuando estábamos en guerra, a pesar de ser, en inglés se dice outnumbered, o sea, cuando había mucho más de ellos que nosotros, igual nos trajiste la victoria. ¿Saben la historia de Gedeón? Para los que no saben la historia, Gedeón tenía un ejército de 300 contra 32,000. Igual ganó, porque Dios estaba con él, ¿no? Amén. Entonces me di cuenta, no es que tienen que hacerle recordar a Dios su historia. Es cada paso, cuando están hablando de que Dios hizo esto, están reflejándose. Dios hizo esto para nosotros, pero ¿cómo habíamos reaccionado? O sea, cuando Dios nos libró de esclavitud en Egipto, los israelitas estaban siempre alegres y agradecidos en el desierto, o siempre estaban quejándose a cada rato. Quejándose. La cantidad de veces que querían matar a Moisés, ¿se acuerdan? Hasta Dios estaba harto en un cierto punto. Dijo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a empezar, así como yo empecé con Abraham, yo voy a empezar contigo. De ti yo voy a ser una gran nación. Moisés tuvo que rogarle al Señor, por favor, no, yo sé que mi pueblo son un montón de, ya tú sabes, pero por favor recuerda tu pacto. Y dice que ahí la amargura del Señor se calmó cuando él se acordaba de su pacto. Y dije, sí, yo hice un pacto. A pesar de que mi pueblo no es fiel, yo voy a seguir siendo fiel, ¿no? O sea, ustedes también lo pueden leer en la casa. Cada parte que habla de lo que Dios hizo para ellos, están reconociendo, Señor, tú hiciste esto para nosotros, pero a pesar de eso, fuimos un pueblo desagradecido. No, siempre, cada vez que Dios proveía, Dios protegía, Dios ayudaba a su pueblo, lo disfrutaban en el momento, pero 5 minutos después, ¡ay Dios! Por ejemplo, ¿te acuerdas? ¡Ay Dios, no tenemos agua! Entonces, ya, Moisés, pégale a esa piedra con tu barra, ¡pum! Salió agua, ¿no? ¡Tenemos hambre! Ok, ya, Dios envió maná rico. Y después, ¡queremos carne! Ya. ¿Cómo se llama? En inglés se dice quail, esas aves. La codornices. Codornices. Ya, entonces Dios envió codornices. Ya, ¿quieren su carne? Ahí está su parrilla, ¿no? ¿Ya? Pero no importaba cuántas veces Dios daba, el pueblo siempre se quejaba. Y querían, incluso, ¿se acuerdan de que dijeron, ¿por qué hubiera sido mejor si nos hubiéramos quedado en Egipto? Al menos ahí teníamos comida. Y Dios dice, es en serio. O sea, por cientos de años tus ancestros clamaban a mí. ¿Se acuerdan de cuando Dios habló a Moisés con la zarza ardiente? Dijo, yo he escuchado el clamor de mi pueblo que son esclavos en Egipto. O sea, habían estado quejándose por años. Fueron esclavos de Egipto por 430 años. Y ahora que ya los liberé de ahí, ahora, yo quiero regresar. Como le sacas a alguien de la cárcel y dices, ¿sabes qué? Yo quiero volver a la cárcel. Mal. Entonces me di cuenta, la forma como estaban arrepintiéndose ante Dios, no solamente con sorry, estaban reconociendo cómo ellos habían reaccionado ante Dios. Porque es una cosa, mira, esto ni siquiera es algo que nosotros aceptaríamos a un nivel humano. O sea, vamos a poner teología a un lado por un momento. Cuando tú tienes una relación con alguien, sea familiar, sea amistad, sea compañero de trabajo, por ejemplo, si una persona te ofende, hace algo contra ti, te daña, ¿no? Y solo te dicen sorry, o peor, ¿sabes lo que es peor que sorry? Si es que te he ofendido, si es que en inglés, si es que, then I'm sorry. Entonces, perdón. Ahora, por ejemplo, no sé, estamos poniendo teología a un lado, solo a un nivel humanístico. ¿Eso es un arrepentimiento genuino? Claro que no, nadie aceptaría eso. ¿No? Otra vez en el fútbol, yo fauleo a alguien, lo lesiono para que ya no puede jugar más. Bueno, si es que yo te dañé, perdón. Nadie aceptaría eso. Entonces, ¿qué nos hace creer de que Dios aceptaría eso? ¿Qué nos hace creer que Dios aceptaría un simple sorry? Bueno, Dios, si es que yo pequé, perdóname. La forma correcta de realmente restaurar una relación es primero reconocer lo que tú hiciste. Tú no puedes tener restauración sin reconocimiento. Eso es todo el capítulo 9. No vamos a leerlo todo, pero simplemente en sus casas van a ver. Cada vez que hablan de lo que Dios hizo para ellos, estaban diciendo, Dios, tú hiciste esto para nosotros, tú nos rescataste, tú proviste por nosotros y nosotros fuimos desagradecidos. Recién ahí pueden decir, perdónanos.
ahí recién, I'm sorry. Cuando tú no puedes, ¿cómo decir? Tú no puedes arrepentirte de algo que tú no reconoces. Entonces me di cuenta, wow. Entonces finalmente esta relación entre Dios y su pueblo finalmente podría empezar a ser restaurado. Dice acá, mira, yo voy a leer la última parte, esto es el versículo 32. Dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, padres y todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, porque tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Ya ven? Ya no están quejándose, Dios, ¿por qué permitiste? Están diciendo, esto es casi al final del capítulo, dicen, todo esto lo que hemos hablado, nosotros reconocemos muy, muy bien por qué vino juicio sobre nosotros. Reconocen su pecado. Y dice, incluso, en vez de quejarse ante Dios, dice, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Quedó ahí muy, muy claro, ¿no? Nuestros reyes, jefes, sacerdotes, padres, no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con lo que los amonestabas, pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes, que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, las cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de los jefes, o sea, todos que estaban ahí estaban diciendo todos juntos. Vamos a reafirmar, de nuevo, a empezar desde cero. Vamos a hacer ese pueblo con el cual tú habías hecho un pacto con Abraham. Y yo tuve la suerte de que, porque ellos eligen, ok, a ti te va a tocar capítulo tal, a ti capítulo tal. Cuando me tocó predicar sobre esto, dije, oh, gracias Señor, porque esto es una lección, porque nosotros podemos mirar atrás, mira qué tan tontos eran los israelitas, cómo pudieron caer en pecado y todo eso. La Biblia dice de que la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Los errores que fueron cometidos en el pasado, hasta el día de hoy se sigue cometiendo. Sí, imagínate si ustedes realmente se pusieran a pensar en sus pactos cuando están a solas y pongan papel y lápiz, ¿no? Empiezan a escribir, a recordarte todas las buenas cosas que Dios ha hecho para ti. En el Salmo 103 incluso dice, no se olviden de sus beneficios. El que perdona tus pecados, que te libra de toda maldad, que sana tus enfermedades, que renueva tus fuerzas como las águilas. Si tú tuvieras una lista de todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida, también te darías cuenta, wow, mira lo grande que es Dios y mira lo desagradecido que yo he sido. A pesar de todo lo que ha hecho Dios para mí, yo he sido así como los israelitas, ¿no? A pesar de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, igual me he quejado. Sí, Dios, especialmente los jóvenes, sí, Dios es bueno porque las malas cosas suceden, ¿no? Y cuando la gente, cuando al escuchar la palabra del Señor, les vino convencimiento de pecado. Jesús prometió, mira, en ningún momento Jesús prometió de que el Espíritu Santo nos iba a hacer sentir bien, seguir nuestra autoestima, no sé, ser como un Tylenol espiritual. Lo que Jesús prometió es de que cuando viene el Espíritu Santo, Él va a convencerlos de pecado. Ese convencimiento no va a ser algo bonito, pero Dios lo hace con propósito. Dios recuerda que Dios no es bully, Dios es Padre. La razón por la cual Dios estaba convenciendo a su pueblo acá en Nehemías con la ley era con el propósito de restaurar una relación que se había perdido 70 años antes. Y cuando el Espíritu de Dios te convence de tus pecados, es con el propósito de restaurarte como hijo e hija.
Entonces vamos a cerrar el día de hoy. Yo nunca quiero terminar ninguna prédica, especialmente porque sabemos de que hay literalmente cientos, incluso miles de personas que ven estos trámites a través de Facebook Live y después en YouTube también lo publicamos. Yo nunca quiero terminar ninguna prédica sin la oportunidad para nosotros restaurar esa relación delante de Dios. Para muchas personas va a ser por la primera vez arrepentirse de sus pecados. Pero incluso en la iglesia nosotros caemos. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. Justamente no estaba en la transmisión, pero acabamos de cantar una canción que dice 1000 veces. Lo pueden buscar en YouTube también si no lo sé. Pero eso metafóricamente está hablando de que cada vez que nosotros caemos, Dios siempre está ahí para levantarnos. Pero la condición es que si Dios extiende la mano, tenemos que agarrarlo. Señor, venimos delante de ti, así como dice el libro de Hebreos, delante de tu trono de gracia. Señor, Jesús fue a la cruz con más confianza que la mayoría de nosotros vamos delante de tu trono de gracia. Y nosotros queremos pedir perdón porque así como el pueblo de Israel reconoció su pecado, nosotros también reconocemos nuestros pecados. Reconocemos de que nosotros hemos sido muy desagradecidos, rebeldes, sabios en nuestro propio entendimiento. Y a pesar de nosotros siendo infieles, tú siempre has sido fiel. Tu misericordia siempre ha sido más potente que tu juicio. Entonces, nosotros confesamos en este momento de que somos pecadores y que tú eres santo. Confesamos de que Jesucristo es el Señor, de que realmente Él murió en esa cruz por nuestros pecados como ese Cordero Santo de Dios que quita los pecados del mundo. Pero Él es un Rey victorioso. Al tercer día Él resucitó entre los muertos y le ofrece a cada uno de nosotros vida eterna. Y te pedimos, Espíritu Santo, no que nos hagas sentir bien, sino que nos convences de pecado para restaurarnos delante del Padre por medio del nombre del Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por estas almas tan preciosas, y ponemos delante de tu presencia también a Claudia Piedraíta, a Jimena Chantalavera, a Manuel Panechini, a María Soraya Carlas y a Janina Carlas. Pedimos, Señor, con confianza de que tú tengas piedad de también estas almas preciosas. Delante de tu presencia, día y noche hay incienso, hay adoración y hay peticiones de tus santos acá en la tierra. Gracias, Señor, porque a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo un Dios fiel, hoy y para siempre. Y por eso te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.